Aprende a preparar, celebrar y vivir intensamente cada celebración del Tríodo Pascual con la Masterclass El Tríodo Pascual desde su liturgia. Una fascinante clase en la que te explico con detalle todo acerca de estas liturgias, lo que debe hacerse, lo que no, por qué sí, por qué no, y lo más importante, el significado sacramental y teológico de cada aspecto de estas celebraciones. Además, cada sesión significa una profunda preparación espiritual para celebrar y vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La clase está dividida en 2 sesiones de 2 horas cada una. La primera parte tendrá lugar el jueves 10 de abril, la segunda el viernes 11 de abril, es decir, jueves y viernes justo antes del Domingo de Ramos. Ambas clases serán impartidas por la tarde o noche dependiendo de tu ubicación. Para conocer los horarios precisos y realizar tu inscripción, visite el sitio semillasparalavida.org. Puedes inscribirte tú mismo, inscribir a tu grupo o inscribir a tu parroquia. No te pierdas esta gran oportunidad. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Buenas noches, los saludo con mucho gusto en una emisión más de nuestros ejercicios de Cuaresma con Jesús en el desierto. El desierto es el espacio en el que Jesús entra a prepararse para su vida pública, para cumplir con su ministerio y finalmente para salvarnos. Para nosotros, entrar con Jesús en el desierto es entrar en un tiempo igual que Él, de penitencia y de preparación, pero también al igual que Él, entrar en el desierto es entrar en un espacio de silencio, en ese silencio en el que Dios nos habla, en ese silencio en el que podemos entrar en intimidad con el Señor y escuchar qué es lo que quiere decirnos. Con Jesús en el desierto es una serie de ejercicios de Cuaresma basados en la espiritualidad litúrgica de cada domingo de este tiempo fuerte del año. La misa es muy vasta y solemos prestar atención a lo que Dios tiene que decirnos a través de las lecturas y el Evangelio. Pero es poco común que nos detengamos a considerar lo que la Iglesia le dice a Dios en cada una de las misas, sus oraciones, sus textos eucológicos, que es un nombre técnico. Y de ahí que en esta serie con Jesús en el desierto, lo que hagamos sea no tanto detenernos en las lecturas, ya nos hemos detenido en ellas a través de escuchar en la Santa Misa y de la predicación del sacerdote en la homilía, sino que aquí, con Jesús en el desierto, a fin de exprimirle toda la savia posible a la Sagrada Liturgia, nos detenemos a tomar como punto de partida para nuestra reflexión justamente cada una de las oraciones que la Iglesia eleva a Dios en cada misa del domingo de Cuaresma. Hay un principio muy importante en nuestra fe que dice lex orandi, lex credendi. La ley de nuestra oración es la ley de nuestra creencia. Dicho de otro modo, lo que rezamos es aquello en lo que creemos. Y ciertamente que las oraciones que eleva la Iglesia, todas ellas basadas siempre en la palabra de Dios mismo, son oraciones que no solamente nos permiten hablarle a Dios, sino que son también oraciones ricas en una enseñanza que forma nuestra fe. Por todo esto es que conviene detenernos a considerar todos estos textos eucológicos con el propósito
de reflexionar y también con el propósito de aprender. Y también tengo yo un triple propósito al proponer estos ejercicios domingo a domingo, y es justamente el llevar tu atención a estas oraciones, porque son oraciones que el sacerdote reza en la iglesia en voz alta a nombre de toda la asamblea ahí congregada, con el propósito de dirigirse a Dios. Y siempre que termina una de estas oraciones, ya sea con su conclusión breve, por Cristo nuestro Señor, o con su conclusión larga, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, nosotros hacemos nuestra esa oración diciendo amén, pero no tiene ningún sentido dar un amén cuando no hemos prestado atención a lo que el sacerdote ha rezado. Con estos ejercicios, pretendo yo que cada uno de ustedes vaya también valorando cada una de estas oraciones para que cada vez que asistan a la Santa Misa, no dejen al sacerdote hablando solo para responder un hueco amén al final, sino que más bien presten atención a esas oraciones que son nuestras oraciones para que se conviertan en verdadera plegaria a Dios que esté en el cielo. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma entramos con Jesús a ese desierto y vimos a Jesús ser tentado y, más importante, lo vimos vencer las tentaciones y enseñarnos cómo es que nosotros debemos vencer nuestras tentaciones propias, en particular en este tiempo de Cuaresma, aunque por supuesto en toda nuestra vida cristiana. En el segundo domingo de Cuaresma vimos a Jesús transfigurarse ante nuestros ojos. Esto con el propósito de dejarnos claro que no se trata simplemente de sufrir. La fe que profesamos no es la fe que se queda en el sufrimiento y que se queda en la penitencia, no. Es una fe que tiene como fin el encuentro con Cristo lleno de su gloria. De ahí que hayamos considerado justamente el misterio de la transfiguración. Este tercer domingo de Cuaresma tiene un tema muy importante. El periodo cuaresmal tiene como fin lograr nuestra conversión. Ya desde el miércoles de ceniza, se nos invitaba a arrepentirnos, a convertirnos, a creer en el Evangelio. Y esa invitación de Jesús a la conversión, metanoite, que viene de la palabra metania, se escribe metanoia, o depende cómo lo quiera uno pronunciar, ya sea con la pronunciación griega de Erasmo de Rotterdam, metanoia, o con la pronunciación moderna, cada vez más frecuente, de Reuchlin, metania. Esa metania, o metanoia, como prefieras, consiste en un cambio de actitud. Es en lo que consiste la conversión, en cambiar nuestra actitud. Y el tema de este miércoles de Cuaresma es confrontarnos justamente con nuestra realidad, con esa realidad que no nos gusta ni siquiera a nosotros de nosotros mismos. Y es precisamente eso, que no nos gusta a nosotros de nosotros mismos, porque no nos permite mirar a la cara a Dios con tranquilidad, aquello de lo que debemos convertirnos. Y así como el enfermo no puede ser sanado si no va con el médico y le confiesa abiertamente los síntomas que tiene para que él pueda diagnosticarlo, y únicamente con un diagnóstico pueda darle el tratamiento adecuado para que sane y se cure de su enfermedad. De la misma manera, si nosotros queremos tener una conversión verdadera, necesitamos ser conscientes de aquello en lo cual debemos convertirnos. Y este tercer domingo de Cuaresma va a tocar en ese aspecto una y otra vez, como iremos viendo. Vamos a comenzar, pues, este espacio de reflexión, aprendizaje, meditación y encuentro con el Señor con un momento de oración. Y me gustaría que retomáramos el himno que nos propuso ayer sábado
la liturgia de las horas en su oficio de lectura, y que nos habla acerca de esa actitud del que tiende a dejar todo para mañana, pero que sobre todo tiende a dejar para mañana las cosas que le tocan a Dios. Vamos a hacer esta oración y vamos a reflexionar un poco acerca de ella. Así, vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo, responder mañana. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este hermoso soneto nos confronta pues con esa actitud, esa tendencia a dejar para mañana las cosas de Dios. Hemos avanzado en este tiempo de Cuaresma y es, como te digo, el domingo de hoy, ocasión de detenernos a considerar aquellas cosas de las cuales debemos convertirnos. Y puede ser que cuando arrancó el tiempo de Cuaresma, tú te hayas propuesto ciertas actividades espirituales. El tiempo de Cuaresma es para intensificar la oración, es un tiempo para ayunar, es un tiempo para dar limosna. Todo ello para crecer como hijos de Dios. Y puede ser que hayas ingresado al desierto y que hayas arrancado tu tiempo de Cuaresma con la mejor de las intenciones, de rezar más. Pero a estas alturas de la Cuaresma, puede ser que en realidad no has rezado más que lo que solías rezar. Y tal vez ni siquiera hayas rezado nada, porque, bueno, empezaré mañana. A fin de cuentas, todavía quedan varias semanas de Cuaresma antes de llegar a Semana Santa. O puede ser que en tu disciplina propia del ayuno hayas renunciado a ciertos placeres, a ciertos alimentos, bebidas, golosinas, pero hayas hecho la renuncia simplemente de forma mental. Y en realidad, a estas alturas, no has renunciado a nada, porque cada vez que se te presenta la ocasión lo consumes, pensando, bueno, es el último y comienzo mañana. Puede ser que en este tiempo de Cuaresma, y este es precisamente uno de los propósitos de la misa de hoy, es al hacernos conscientes de que sí necesitamos convertirnos y de cosas muy concretas, el tiempo de Cuaresma es un tiempo en el cual tenemos que confesarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia nos manda confesarnos por lo menos una vez al año, pero también nos manda comulgar por lo menos en tiempo de Pascua. Entonces, si no nos confesamos nunca para poder cumplir con el requisito de comulgar en el tiempo de Pascua, tenemos que confesarnos antes, de ahí que el tiempo propicio sea confesarnos en el tiempo de Cuaresma. Pero puede ser que también te has propuesto irte a confesar y al final de cuentas lo pospones para mañana. Dios no se cansa de darnos oportunidades de que nos convirtamos. Por eso nos da una Cuaresma año con año, con año, con año. Y dentro de la Cuaresma misma nos da ocasiones múltiples de que nos convirtamos. Los rosarios que hacen en la iglesia, los viacrucis que hacen en otra iglesia,
Los ejercicios espirituales que traen a un sacerdote a que predique en una parroquia, ejercicios como este precisamente, que es muy interesante cómo siempre pasa igual, año con año sucede lo mismo, vamos perdiendo, vamos dejando gente en, en nuestra caravana. Empezamos una caravana en estos ejercicios con Jesús en el desierto y conforme vamos avanzando, muchos se van quedando, se van bajando de la caravana. Así sucede. Esa tendencia a dejarlo para mañana. Y este terceto último del soneto es muy interpelante. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. El Señor que llama y llama, propone y propone, da una ocasión, da otra, da un retiro, da un rosario, da un viacrucis, da misas todos los días. Si vas a misa los domingos, tal vez en Cuaresma puedes intensificar yendo a misa todos los días, qué sé yo. Creo que el punto es claro. Porque el gran riesgo de dejar las cosas del Señor para mañana es que qué tal que no hay mañana. ¿Qué tal que no hay mañana? Vamos a comenzar como siempre hacemos, revisando los textos eucológicos de este tercer domingo de Cuaresma. Comenzando pues con la antífona de entrada, que para esta misa se proponen dos diferentes. La primera tomada, me parece que de un salmo: mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Y no me gustaría dejar el dato impreciso, de manera que vamos a ver que esta primera antífona, sí en efecto están tomadas del Salmo 24. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. En este tiempo de Cuaresma, en este caminar por el desierto, muchas veces nos sentimos solos en nuestra lucha, sobre todo quienes se toman en serio el tiempo de Cuaresma y en verdad están haciendo su máximo esfuerzo por superar sus fallas dominantes, porque es de lo que se trata. Y ciertamente que se van a encontrar con múltiples trampas para caer y terminar por ser infieles una vez más. Y el problema es que si alguien se tropieza en el tiempo de Cuaresma y en el desierto y no se levanta, la Cuaresma va a pasarle por encima como si nada hubiera sucedido. No le va a servir de nada. De ahí que se haga esta oración a Dios justamente en esta antífona de entrada. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Y aquí viene entonces la petición ante esas trampas que enfrentamos en este desierto de Cuaresma. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ten piedad de mí. Si tienes un cuaderno, anota esta súplica: ten piedad de mí, porque la vamos a usar después. La segunda antífona de entrada, tomada del libro de Ezequiel, dice así: cuando manifieste en medio de ustedes mi santidad, los reuniré de todos los países, derramaré sobre ustedes agua pura, y quedarán purificados de todos sus pecados, y les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor. Vemos aquí esta segunda antífona de entrada, la opción A o la opción B, que hace referencia justamente a los pecados, pero no a los pecados de los que vamos a ser condenados, sino de los que vamos a ser purificados con esa agua pura que el Señor va a derramar con nosotros. Y esto es un motivo de esperanza, es ya un motivo de esperanza, justamente para el que se tropieza o ya tropezó. Si en este tiempo de Cuaresma te propusiste, en verdad, vencer tus fallas y a estas alturas te tropezaste, no te desalientes y no te quedes parado mirando cómo los demás, encabezados por Jesús, se siguen en esa caravana en el desierto. No, corre donde Él, pídele perdón, pídele que te purifique
y continúa tu camino. Lo peor que puedes hacer es quedarte estancado en la arena y más caer en la arena movediza, que es la trampa del desaliento, de perder la esperanza. Después del acto penitencial viene la oración colecta para quienes es la primera vez que ven estos ejercicios, o para quienes ya lo han hecho como un repaso, porque esto es importante. La oración colecta es la oración con la que concluye los ritos iniciales antes de que comience la liturgia de la palabra. Es una oración en la que el sacerdote dice, oremos, y junta sus manos. Ese gesto litúrgico de juntar sus manos del sacerdote consiste en recolectar, de ahí que se llama oración colecta. El sacerdote colecta todas las oraciones que toda la asamblea le está presentando a Dios. Todos vamos a misa con la intención de pedirle algo concreto a Dios. Cada quien tiene necesidades personales por las cuales le quiere pedir a Dios. Bueno, ese es el momento de la misa, de pedirle a Dios. Cuando el sacerdote dice oremos y junta las manos, se queda en silencio. Y ese silencio es para darnos tiempo a que nosotros en silencio le expongamos nuestras súplicas a Dios. Él después las condensa rezando la oración colecta que aparece en el misal. La oración colecta de este domingo dice así: Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración es interesante porque es la oración colecta más larga de todo el tiempo de Cuaresma. Esta es la más larga de todo el tiempo de Cuaresma. Y además es una oración antiquísima, porque es una oración que apareció en uno de los libros litúrgicos más antiguos que conocemos, que es el Sacramentario Gelasiano. En la actualidad se celebra la misa con un misal, un libro que se llama misal. Al principio se celebraba con sacramentarios. Y bueno, ni tan al principio. Sería interesante un día contar la historia de cómo se fueron compilando las tradiciones litúrgicas hasta que se fueron plasmando por escrito y se compilaron en sacramentarios, que son el equivalente a nuestros misales. Pues esta oración aparece en el Sacramentario Gelasiano. Es el sacramentario más antiguo, el segundo más antiguo que se conoce, de hecho, porque el más antiguo es el Sacramentario de Verona, todavía anterior al Sacramentario Gelasiano. Y el Sacramentario Gelasiano data del siglo VIII. Entonces, desde el siglo VIII se compuso esta oración. Y con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se rescató esa oración que por mucho tiempo se rezó, de hecho, se recuperó esta oración del Sacramentario Gelasiano y se colocó en el misal en el propio del tiempo de Cuaresma, justamente para el tercer domingo, y justamente por lo que dice. Pero qué bonito rezar a Dios con palabras que la Iglesia rezó hace tantos siglos y que hoy siguen teniendo todo el sentido del mundo. Vamos a desmenuzar esta oración colecta en sus diferentes capas, entendiendo su estructura, para poder ir apreciándola todavía mejor y sacarle más provecho. Como te digo, lo que pretendemos es tratar de exprimirle toda la savia a la Santa Misa aquí en este espacio, claro, en el tiempo que podemos hacerlo. Esta oración sigue la estructura típica de una oración colecta. Comienza con una invocación a Dios, continúa con una cláusula anamnética en la que se le recuerda a Dios una cualidad que Él tiene o se le recuerda algo que ha hecho por su pueblo.
siempre digo que la cláusula anamnética es una especie de chantaje sentimental a Dios, porque es una forma de decirle, Dios, tú que eres así, 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 así de grande y de bueno, te pido que hagas esto por mí. O Dios, tú que has hecho esto por tu pueblo, te pido que también hagas algo por mí. Por eso es que digo que es una especie de chantaje sentimental a Dios, esa cláusula anamnética. Y después de recordarle a Dios alguno de sus cualidades o algo que ha hecho por su pueblo, entonces vienen las peticiones. Usualmente son dos, aunque puede ser una. Hay por ahí alguna o dos, creo, que tienen tres peticiones. En esta ocasión, la petición, aquí está, y termina con la conclusión larga. La oración colecta siempre termina con la conclusión larga por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver la invocación, porque las invocaciones varían, no siempre es la misma invocación en una oración colecta. Y esta es de hecho una invocación bastante larga. Dice, Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad. Vaya, hay algunas invocaciones que son muy simples. Simplemente, por ejemplo, Señor. Hay alguna, por ejemplo, una invocación que sugiere intimidad. Dios nuestro. Eso sugiere cercanía, intimidad, Dios nuestro. Hay una que nos habla de un Dios todopoderoso y eterno, Dios todopoderoso y eterno. Esta se refiere, o nos dirigimos con esta oración al Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad. ¿Por qué nos estamos refiriendo justamente al Señor de misericordia y de bondad? Porque otra vez, este tercer domingo de Cuaresma tiene el propósito de confrontarnos con nuestra realidad como pecadores. Entonces, si nos vamos a presentar ante Dios reconociéndonos pecadores, no me quiero poner enfrente del Dios Todopoderoso. No, no me quiero poner enfrente del Señor de los ejércitos. No, porque me voy a poner ante Dios como un pecador, entonces me voy a poner ante el Dios que es fuente de misericordia y de bondad. ¿Ves? Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad. Viene la cláusula anamnética. ¿Qué le vamos a recordar a Dios, al Señor, que Dios que es fuente de misericordia y de toda bondad? Esto es lo que la iglesia le recuerda esta vez. Que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Fíjate, las prácticas de Cuaresma, ayuno, oración y limosna. Y fíjate, una oración que ya se rezaba desde el siglo VIII, en el sacramentario gelasiano aparecía desde el siglo VIII. En Cuaresma las prácticas son ayuno, oración y limosna. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Ahí dice, son el remedio contra el pecado. ¿Por qué? Porque a través del ayuno, de la oración y de la limosna, desarrollamos nuestras virtudes que nos asemejan a Dios. Y además con la oración intensificada, estamos en un contacto más cercano con Dios todo ese tiempo y eso por fuerza que nos tiene que ayudar a convertirnos, porque convertirnos solo desde el pecado no podemos. ¿Cuántas veces lo intentamos solos y fracasamos? Necesitamos la gracia de Dios. Y el ayuno y la limosna, bueno, ya hemos hablado bastante de esto, pero aquí, digo, no hoy, pero en ejercicios pasados y en otras ocasiones, pero es importante tener esto presente. Hoy me estoy presentando ante el Dios que es fuente de misericordia y de bondad, como pecador, y le recuerdo, Él que enseñó que el remedio contra el pecado es el ayuno, la oración y la limosna. Lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia reza es lo que la iglesia cree. ¿Qué es lo que la iglesia está rezando? Que el remedio contra el pecado es el ayuno, la oración y la limosna. Cuando me desespero es que, Dios mío, ¿por qué no puedo superar esta falla dominante? ¿Por qué no puedo dejar atrás este pecado? ¿Por qué no puedo con este vicio? Aquí está el remedio. Ayuno, oración, limosna. Ayuno, oración, limosna. Lo que la iglesia reza es lo que la iglesia cree. Bueno, ya nos dirigimos a Dios. Ahora le vamos a hacer la petición. Y la petición dice así. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia.
Aquí está. Hoy venimos ante Dios como pecadores. Nos sabemos pecadores, nos reconocemos pecadores, nos confesamos pecadores. Y no solamente en la misa de hoy nos confesamos pecadores, lo vamos a ir a hacer en el confesonario para recibir la purificación de Dios, para recibir su perdón. Pero aquí está, mira con agrado. Tú que eres misericordioso y bueno, no que eres el justiciero, no que eres el Señor de los ejércitos, no, tú que eres misericordioso y bueno. Mira con agrado mi humilde confesión. Hoy que me reconozco pecador, mira con agrado este reconocimiento que hago, para que aquí nos agobia la propia conciencia. Es que si nos reconocemos pecadores, es porque nos agobia la conciencia. Y porque nos agobia la conciencia es que no podemos mirar a Jesús a los ojos en paz. Te pedimos que mires con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre que tu misericordia. ¿A quién se lo pedimos? Al Señor Dios, fuente de misericordia y de bondad. Qué bonita oración, hasta como para anotarla en tu diario espiritual. Y cuando te vayas a confesar en este tiempo de Cuaresma, momentos antes de entrar al confesonario, sacarla, leerla, hacerla tuya y elevársela a Dios en ese momento. Es una oración preciosa justamente para ir a pedirle perdón a Dios. ¿Ves por qué mi interés de que nos detengamos a poner atención a estos textos eucológicos de la misa? De otra forma pasan desapercibidos y son desaprovechados. No, son textos ricos, no solamente porque con ellos le hablamos a Dios, sino porque nos enseñan tanto de nuestra fe y nos hacen comprender tanto de nuestra fe y de nuestra experiencia personal con Dios. Esa es pues la oración colecta. Después de esto, bueno, comienza la liturgia de la palabra. No vamos a detenernos en la liturgia de la palabra, por supuesto, porque no es el propósito de estos ejercicios ya explicado. Pero lo que sí quiero que hagamos es ver el temario litúrgico de las lecturas de hoy, sobre todo para enfatizar lo que sucede en el Evangelio. Está primero la lectura del profeta, la que le decimos primera lectura, de hecho se llama lectura del profeta. ¿Te acuerdas? La zarza ardiente, Moisés, la zarza ardiente. El tema litúrgico de esa lectura para hoy es Yo soy y me envía a ustedes. Yo soy y me envía a ustedes. Después, la lectura del apóstol, le decimos segunda lectura, pero se llama lectura del apóstol, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. El mensaje litúrgico para la misa de hoy es este. La vida del pueblo escogido con Moisés en el desierto es una advertencia para nosotros, una advertencia. ¿Por qué es una advertencia? Porque hay que recordar que en el desierto, y esto sobre todo, quienes tienen catecúmenos en su parroquia no leyeron, no escucharon hoy las lecturas del ciclo C. Quienes tienen catecúmenos en su parroquia y fueron a la misa en que son presentados los catecúmenos hoy, donde se les hace el escrutinio, mejor dicho, que se les hace hoy. Entonces, en esa misa con los catecúmenos se escuchan las lecturas del ciclo litúrgico A. Las lecturas del ciclo litúrgico A de Cuaresma están enfocadas en prepararnos para la celebración del bautismo. De ahí que cuando hay catecúmenos, como ellos se están preparando para en la vigilia pascual, en la noche santa, ser bautizados, entonces ellos escuchan, junto con nosotros, las lecturas del ciclo A. Pero de hecho, como en el tiempo de Pascua y en concreto en la vigilia pascual y después en el tiempo de Pascua que comienza con la vigilia pascual en la noche santa, lo que vamos a hacer es renovar nuestras promesas bautismales, porque esto es importante, toma nota de esto. El tiempo de Cuaresma tiene dos propósitos. Uno, prepararnos para celebrar la Pascua y dos, prepararnos o para el bautismo a los catecúmenos o a nosotros para renovar nuestras promesas bautismales. En la vigilia pascual en la noche santa, los que ya estamos bautizados vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Y por eso es tan importante que a lo largo del tiempo de Pascua, en el acto penitencial, en lugar de decir yo confieso ante Dios Todopoderoso, el sacerdote vaya aspergiendo con agua bendita a todos para que recordemos ese bautismo
que estamos renovando en el tiempo de Pascua. Para esas dos cosas nos preparamos. Por esa razón es que aunque sea ciclo litúrgico B o ciclo litúrgico C y no haya catecúmenos, en cualquier ciclo litúrgico se pueden escuchar las lecturas del ciclo A, otra vez porque nos preparan para el bautismo. Entonces, quienes hoy escucharon las lecturas del ciclo A en la primera lectura, vieron precisamente a un pueblo de Dios que se le revela en el desierto y que empieza a reclamarle a Moisés. Fue lo que vimos, un pueblo rebelde en el desierto. Y por eso es que en esta segunda lectura, entendiendo es que hay que entender todas las lecturas en todo el contexto, pero vemos en esta segunda lectura, justamente la lectura del apóstol, que el tema es la vida del pueblo escogido con Moisés en el desierto. Es una advertencia para nosotros. ¿Una advertencia de qué? De que no nos vayamos a rebelar. Digo, bastante hacemos tropezándonos y cayendo en infidelidades a lo largo del desierto, como para rebelarnos en contra de Dios. Eso sí sería gravísimo, y es lo que hizo el pueblo de Israel. De ahí la advertencia. Y el tema del Evangelio, fíjate el tema del Evangelio. Si no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Te acuerdas que en el Evangelio escuchamos de los que se les vino encima la torre de Siloé y se murieron un montón? Entonces Jesús dice, si no se arrepienten, perecerán de forma semejante a esos pobres que tuvieron ese accidente que se les vino encima la torre. No significa que Dios les va a dar en la torre, significa que perecerán, que no tendrán vida eterna. ¿Quiénes? Los que no se arrepientan. ¿Y cuándo nos dice esto Jesús? Fíjate, es que esto es fuerte. ¿Cuándo nos dice Jesús que si no nos arrepentimos pereceremos como esos que se murieron que se les vino encima la torre? Justamente en este tercer domingo de Cuaresma en el que nos estamos reconociendo como pecadores. Entonces, lo que nos dice Jesús es, sí, qué bueno que te reconozcas pecador, qué bueno que te confieses pecador, qué bueno que te declares pecador. Pero si no te arrepientes de los pecados, de nada sirve que te reconozcas pecador. Si no te conviertes de ellos a una vida nueva, ¿de qué sirve que reconozcas que eres un pecador? De nada. De lo que se trata no es de que te quedes enfangado en las arenas movedizas del desierto. De lo que se trata es que no caigas ya más en ellas y puedas seguir caminando hasta la redención en Jerusalén. Entonces vemos aquí otra vez este tema recurrente, y vemos a un Jesús que nos confronta con esa realidad, porque aparte, fíjate, estas personas que se les vino la torre encima no lo tenían previsto. Fue uno de esos accidentes que de repente se desploma una torre, mata a un montón de personas y les quita la vida cuando menos lo esperaban. Eso me recuerda lo que rezábamos al comenzar estos ejercicios, que por eso retomé ese himno. Es que si dejamos todo para mañana, ¿cuántas veces respondemos mañana le abriremos al Señor para lo mismo responder mañana? Pero ¿y si no hay mañana? De ahí que si Dios no se cansa de darnos una y otra oportunidad de que nos convirtamos y nos está dando otra vez esta Cuaresma, ¿cómo sabes que no es la última? Para que ahora sí te conviertas. Y las palabras de Jesús son fuertes. Si no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y para ellos, para sus interlocutores que vieron a los pobres que se accidentaron con la caída de la torre de Siloé, pues vaya, palabras fuertes para considerar en este tiempo de Cuaresma. Bueno, continuando después de la liturgia de la palabra, ya entrando a la liturgia de la Eucaristía, el siguiente texto eucológico es la oración sobre las ofrendas. Hay que recordar que el pan y el vino y el agua que presentamos al Señor en el ofertorio nos representan a nosotros. Nosotros vamos a misa no solo a pedirle a Dios. Nosotros no solo vamos a misa a adorarle a Dios. Nosotros no vamos a misa solo a darle gracias a Dios. La cuarta razón por la que vamos a misa es a ofrecerle a Dios en sacrificio nuestra vida y nuestras obras. Todo lo que hicimos a lo largo de esta semana de Cuaresma como penitencia y que está bien, Dios mío, sabes que no, me muero de ganas, pero no me lo voy a comer y te lo ofrezco en penitencia. Dios mío, me está costando tanto trabajo hacer este reporte en la oficina. No sabes qué trabajo me está costando hacer, pero te lo ofrezco en sacrificio en esta Cuaresma.
¿verdad? Ah, Dios mío, es que, pues sí, hablé de más y por hablar de más provoqué un pleito con mi pareja. Pero después, Dios mío, fui a reconciliar las cosas. Y cuando fui a reconciliar las cosas, te ofrecí mi esfuerzo por reconciliar las cosas en sacrificio. Es que fue cumpleaños de mi hijo. Y porque fue cumpleaños de mi hijo, le horneé su pastel favorito. Y se lo ofrecí como muestra de mi amor y al mismo tiempo te lo ofrecí a ti, Señor, en sacrificio. Es que todo lo podemos ofrecer en sacrificio porque por el bautismo somos sacerdotes. Cuando somos bautizados, por eso se nos unge como sacerdotes, para que toda la vida la podamos ofrecer a Dios en sacrificio. Entonces, todo lo que ofrecimos a Dios en sacrificio a lo largo de la semana, en el ofertorio, se lo ofrecemos a Dios con ese pan y ese vino y esa agua. Dios mío, en este pan, en este vino, en esta agua, ahí va mi vida. Toma mi vida y transfórmala en tu pan y en tu sangre y ofréceselas a Dios, haciendo de mi ofrenda imperfecta una ofrenda perfecta. Porque es lo que sucede en la misa. Ese pan y ese vino y esa agua simbolizan nuestra vida ofrecida a Dios Padre y se le presentan a Cristo representado por el sacerdote para que Cristo, que es el sumo sacerdote, convierta nuestra ofrenda imperfecta con el poder del Espíritu Santo en su cuerpo y en su sangre, y entonces Él, como sumo sacerdote en la cruz, le pueda ofrecer a su Padre la ofrenda perfecta. Y así nuestra ofrenda imperfecta, Cristo, sumo sacerdote, se la ofrece como ofrenda perfecta y Dios Padre la coge. Es a lo que vamos a misa. Entonces, esta oración sobre los dones de este tercer domingo de Cuaresma dice así: por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Vemos aquí, vamos a intercambiar, vamos a sustituir, así como en las matemáticas, sustituyendo X en 2 o en B. A ver, por estas ofrendas, Señor, por este pan y este vino y esta agua, Señor, que te ofrecemos, por este pan y este vino y esta agua, que simbolizan mi vida y mis obras, Señor, por este pan y este vino y esta agua, que representan mis esfuerzos de esta semana, mis sufrimientos de esta semana, mis actos de amor de esta semana, que te ofrecí en sacrificio. Concédenos benigno. A cambio de esto, a cambio de todo mi esfuerzo de la semana que te ofrecí, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas. A cambio de mis ofensas, te ofrezco en sacrificio todo esto. Pero viene aquí una parte importante. Como sabemos, porque Jesús nos enseñó que para poder ser perdonados tenemos también que perdonar a nuestros hermanos, entonces la oración no se queda nada más con eso, no dice solo por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas por Cristo nuestro Señor. No, no. Porque para poder ser perdonados tenemos que perdonar, y porque perdonar sí que nos cuesta trabajo, entonces la oración dice así: por estas ofrendas, por este pan y vino y esta agua, que simbolizan mi vida y mis obras, mis esfuerzos que te ofrecí en sacrificio, que hoy te presento y que te ofrezco, Señor, concédenos el perdón de nuestras ofensas, y para que pueda ser perdonado, ayúdame, porque no puedo solo y me cuesta un trabajo terrible, a perdonar a mis hermanos. Ayúdame a perdonar para que pueda entonces ser perdonado. Porque otra vez, no basta nada más con que me reconozca pecador, no basta con que me confiese pecador, no basta con que me declare culpable. El siguiente paso es pedirle perdón a Dios, y el siguiente es hacer aparte un propósito de conciencia, de un propósito de enmienda. No lo quiero volver a hacer y me propongo y te prometo, no lo voy a volver a hacer, pero necesito tu gracia para no volverlo a hacer. Entonces aquí, esta es la cuestión. Perdóname, pero ayúdame a perdonar para que me puedas perdonar. Otra vez, lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia reza es lo que la iglesia cree. ¿En qué creemos? En que a través de nuestras ofrendas, fíjate, en que a través de ofrecerle a Dios Padre nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestras obras de amor, nuestra ayuda, la limosna que le dimos al que nos la pidió en la calle,
Todo eso se lo ofrecemos a Dios al mismo tiempo y luego llegando a la misa se lo ofrecemos en ese pan y ese vino de manera consciente. Cuando en la misa el domingo le llevan al sacerdote el pan y el vino y el agua, en ese momento tú de forma consciente míralos y di, Dios mío, ahí va esto, todo, ¿te acuerdas todo lo que te ofrecía? Aquí está, ahí va, tómalo, acéptalo y transfórmalo. Entonces, ¿qué cree la iglesia? Lo que reza, que a través de todo esto que ofrecemos, Dios nos puede conceder el perdón de nuestros pecados. Pero además, ¿qué cree la iglesia? Lo que Jesús nos enseñó, que para poder ser perdonados tenemos que perdonar, así que hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y luego la conclusión corta, esta es la conclusión corta, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Imagínate qué diferencia hace ir a misa y ser consciente de todo lo que te acabo de explicar. Y cuando el sacerdote reza la oración sobre las ofrendas, tú meter ahí tu vida en todo esto, porque eres consciente de todo lo que está pasando en la misa y porque entiendes todo lo que está pasando en la misa y porque viviste toda tu vida proyectándola a esa misa justamente para que cuando llegue el momento, Dios, aquí está mi vida. Aquí está, en sacrificio. Y pones atención a esa oración. Es que ir a misa es otra experiencia por completo. Después continuamos con otro momento, el prefacio. Para esta misa se podían rezar dos prefacios, el 1 y el 2, porque el 3 y el 4 son más bien para cuando se ayuna. Entonces se podía escoger el 1 y el 2. Para este ejercicio me gustó más el 2 porque va a tono más justamente con el tema, con este tema litúrgico. El prefacio antecede a la plegaria eucarística y es muy importante porque este es el momento eucarístico de la misa. Es decir, Eucaristía, Evcharistos en griego significa acción de gracias. Entonces, con el prefacio le damos gracias a Dios por una razón muy concreta y es una razón diferente cada misa. Y te voy a explicar lo que sucede. Dice, bueno, comienza de hecho con el sacerdote que nos dice, levantemos el corazón y decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios es justo y necesario. Pero cuando el sacerdote dice, levantemos el corazón, eleva las manos, porque así lo dice el misal. El sacerdote eleva las manos. Y después pon atención a esto porque es sublime. El sacerdote, a lo largo de todo el prefacio, se va a quedar con las manos elevadas. Esto fue un cambio que se hizo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano hermosísimo. Antes, simplemente el sacerdote, después de que decía sursum corda, y bajaba las manos. O sea, sursum corda, levantemos el corazón, y después las bajaba. Ahora ya no. Ahora el sacerdote dice, levantemos el corazón y se queda con las manos levantadas todo el prefacio. ¿Por qué? Porque al decir levantemos el corazón y nosotros decir lo tenemos levantado hacia el Señor, en ese momento de forma espiritual alzamos el vuelo. Fíjate, de forma espiritual alzamos el vuelo y por eso el sacerdote ahora se queda con las manos extendidas para sostener nuestro vuelo a lo largo de todo el prefacio. Alzamos el vuelo de forma espiritual y de forma espiritual vamos a darle gracias a Dios cantándole himnos de alabanza junto con los ángeles y los santos. Y lo vamos a alabar junto con los ángeles y los santos y por eso nos elevamos al cielo por una razón concreta que es la que está expresada en el prefacio. Entonces, escogí el 2 para esta ocasión y dice así, el 2 de Cuaresma, y dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Ahí está, que es una acción de gracias. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y aquí viene la razón por la que se da gracias. Esto es lo que cambia cada misa. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo. En este momento estamos espiritualmente volando y el sacerdote nos sostiene con sus manos elevadas en vuelo. Y por esto damos gracias, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia, pero ¿para qué? Para renovar en santidad a tus hijos. O sea, es para hacer un reset, dirían los contemporáneos, ¿no? Para hacer un reset a nuestra vida, para reiniciar, para volver a ser. Nos da otra vez la oportunidad a fin de cuentas.
de ser como Él nos hizo. Por eso, para renovar en santidad, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros nos hemos construido, nos hemos convertido en lo que nosotros nos hemos convertido. Pero Dios no nos hizo como somos. Dios nos hizo como nos creó. ¿Quieres ver cómo te hizo Dios? Ve un bebé. Eso es lo que hizo Dios. Vete en un espejo. Eso es en lo que tú te convertiste. Entonces, este tiempo de gracia que es la Cuaresma es para renovar en santidad, es para volver a hacer lo que Dios hizo de nosotros. De modo que libres de todo afecto desordenado, y aquí está, libres de todo afecto desordenado. Esos afectos desordenados son justamente lo que nos hace pecar. Entonces, si en esta misa estamos siendo conscientes de nuestros pecados, tenemos que ser conscientes de nuestros afectos desordenados y pedirle a Dios que nos libere de esos afectos desordenados para que no caigamos en esos pecados. ¿Ves? En este prefacio dice así: de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Este es el prefacio. Vamos a pasar después al rito de la comunión, al siguiente texto que quiero considerar con ustedes, que es la antífona de la comunión. La antífona de la comunión es la que nos prepara para nuestro encuentro eucarístico con el Señor. La antífona de la comunión precisamente nos da una pista que dispone nuestra actitud con la cual vamos a ir a comulgar. Entonces, por eso, la antífona de la comunión no se dice cuando hay un canto litúrgico de comunión. Pero lo que yo siempre insisto es que aunque no haya un canto litúrgico o aunque haya un canto litúrgico, tú toma tu subsidio y ahí ve las antífonas, tanto la de entrada como la de comunión, y rézalas, porque están ahí por algo. Y esa antífona nos va a dar la actitud con la cual vamos a ir a encontrarnos con Jesús instantes después en la comunión. En esta ocasión se presentan dos, de hecho, pero una es para el ciclo A, cuando se lee el Evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana, otra vez el encuentro con una pecadora para que se convierta, y la otra antífona de la comunión es esta justamente, que es para los otros domingos. Del Salmo 83 dice: el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. Vaya, qué bonito es esto. El gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. ¿Dónde? Junto al altar de Dios. Junto al altar de Dios. Y dice: dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después de haber leído esto? Comulgar. Entonces, al comulgar, realmente, si de por sí estar en la misa es ya estar en el cielo, al momento de comulgar y encontrarme con Jesús y consumirlo y hacerme uno con Él, pues estoy ya realmente en ese momento en la casa de Dios, de forma temporal, pero así quiero que sea para siempre. Y con esta confianza de que llegar al altar del Señor, porque aparte voy a llegar al altar del Señor, ahí se me va a dar la comunión en el altar, es llegar al altar del Señor, a tener un encuentro con Él, y es llegar a ese altar donde hay tanta paz de Dios, tanto amor de Dios, que por eso ahí al lado del altar el gorrión ha encontrado casa y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Realmente muy, muy bonito esto. Después viene la comunión y posteriormente a la purificación se reza la oración después de la comunión, que en esta ocasión dice lo siguiente: alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siempre es motivo de dar gracias a Dios el poder recibirlo en la Eucaristía. Siempre es motivo de darle gracias a Dios. Y de pedirle, por supuesto, que las gracias que recibimos al comer su cuerpo, beber su sangre, hacernos uno con Él, perduren. Por eso, alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento.
Y en el tiempo de Cuaresma, antes de la bendición, después de la oración, después de la comunión y antes de la bendición, el sacerdote reza la oración por el pueblo. Esto es propio del tiempo de Cuaresma y es muy importante. Es muy importante. Vamos a ver en esta ocasión. Dice así: Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, si queremos realmente convertirnos y si queremos realmente superar nuestros pecados, si queremos vencer nuestras fallas dominantes, a fin de cuentas lo que tenemos que hacer es cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y si cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, como los mandamientos de la ley de Dios están orientados a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con nuestro prójimo, si cumplimos esos mandamientos, vamos a estar en el amor de Dios y vamos a estar en el amor de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque cuando pecamos contra nuestro prójimo, lo lastimamos, lo ofendemos, lo herimos, se enojan con nosotros, se quieren desquitar de nosotros, se quieren vengar de nosotros o se alejan de nosotros, se apartan de nosotros, no están en paz con nosotros porque hemos pecado contra ellos. Así que para poder estar en paz y permanecer en el amor con Dios y en el amor con nuestro prójimo, lo que tenemos que hacer es cumplir los mandamientos. De ahí que la petición por el pueblo sea esta en esta ocasión. ¿Ves? Todo está relacionado con el tema que hemos estado explicando. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Conclusión breve. Amén. Y después se da la bendición. Estos son los textos eucológicos de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Como ves, son un manantial de espiritualidad y a la vez son un manantial de aprendizaje. Y vaya que nos sirven como brújula para no perdernos en nuestro andar en el desierto. Demos gracias a Dios por esto. Pero, otra vez, este domingo es para ser conscientes y reconocernos pecadores. Y reconocer que tenemos algún pecado en especial, una falla dominante. Todos sabemos de qué pie cojeamos. Y puede ser que esa falla dominante nos aparte de Dios. Pero puede ser que esa falla dominante nos haga lastimar a los demás. Y por esa razón es que nos hemos enemistado o los demás se han enemistado con nosotros. Y si no se han enemistado, pues a lo mejor están resentidos con nosotros, a lo mejor nos tienen miedo, a lo mejor prefieren ya no tener que ver con nosotros por su propia paz, o a lo mejor quieren desquitarse y hasta estamos en peligro por lo que nosotros mismos hemos provocado. Como quiera que sea, esto es una ocasión para ser conscientes de esa falla dominante. Así que te invito a que para terminar este ejercicio esta noche, con confianza y sin tapujos, tú solas, ahí en el desierto donde nadie te ve más que el Señor, preséntale esa falla dominante. Preséntale ese pecado que no puedes dejar atrás. Preséntaselo. Y como decíamos al principio en la antífona de entrada, pídele que tenga piedad de ti. Como decíamos en la oración colecta, que nos dirigíamos a ese Padre bueno y misericordioso. Pídele a ese Padre bueno y misericordioso que tenga piedad de ti. Y para que te escuche, pídeselo al lado de Jesús, que Él es el que te va encaminando en este desierto.
Y concluimos con esta oración, tomada de la liturgia de las horas, es el himno Oh bondadoso Creador, de las segundas vísperas de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Oremos. Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto, que mientras dure el sacrosanto ayuno de estos 40 días derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos. Haz que contigo, ya reconciliados, podamos dominar a nuestros cuerpos y llenos de tu amor y de tu gracia, no pequen más los corazones nuestros. Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh Simplicísima Unidad, otórganos, que los efectos de la penitencia de estos días nos sean provechosos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, agradezco tu compañía en este ejercicio cuaresmal. Mi deseo más ardiente es que en verdad este así haya sido un momento de reflexión, de aprendizaje y sobre todo, de encuentro con el Señor. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo domingo para continuar con esta serie con Jesús en el desierto. Te invito a que escuches mi podcast Semillas para la Vida a lo largo de toda la semana, y el próximo sábado a que estés al pendiente de mi programa Pasión por el Evangelio, en el que hago un análisis bíblico muy detallado del Evangelio que escuchamos en la misa al siguiente domingo. Todo esto sin duda que te servirá en tu camino cuaresmal, y te recuerdo una vez más de la clase que estaré impartiendo sobre el Santo Tríodo Pascual, 10 y 11, jueves 10 y viernes 11 de abril, por la noche, a través de Zoom. El Tríodo Pascual desde su liturgia, clase de 2 sesiones, en la que explicaré con lujo de detalle tanto la parte litúrgica como la teológica y la espiritual de la misa vespertina en la Cena del Señor de Jueves Santo, la liturgia de la Pasión del Señor de Viernes Santo y la vigilia pascual en la Noche Santa. Más informes, los horarios específicos en tu ciudad y las inscripciones las puedes realizar a través del sitio semillasparalavida.org. Me dará mucho gusto que me acompañes en esa clase y verás que después de asistir a ella vas a vivir el Tríodo Pascual más intenso y más hermoso que has vivido jamás. Esto te lo digo según los testimonios de quienes han tomado ya esta clase en otras ocasiones. Muchísimas gracias a todos, que Dios los llene de bendiciones y nos vemos pronto por aquí. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz y Escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.